Ante todo, tengan ustedes un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Sebastián Copara, del quinto A, Colegio Claret, y hoy les vengo a presentar el avance de todo el año académico 2020 en el curso de Química. Eh, Como primer tema que tocamos fue el enlace químico, que es la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos en las moléculas y a los iones en los cristales de una porción de materia. Acá podemos ver cómo es lo que viene a ser los enlaces químicos. También tuvimos algunas principales funciones que como viene a ser la regla del octeto, que viene a ser la tendencia de los átomos a ganar, perder o compartir electrones para completar 8 electrones de forma similar a los gases nobles. También tenemos la clasificación, que es iónico, covalente, metálico. También tenemos algunos compuestos con enlace iónico y propiedades. Forman un compuesto iónico, son sólidos cristalinos estables y de temperatura ambiente, tienen altos puntos de fusión, muchos son solubles en el agua. Como bien sabemos, el agua es el disolvente universal y son compuestos neutros. También tenemos el enlace covalente, es el que resulta de compartir electrones para formar una molécula. ¿Y qué es una molécula? Es un conglomerado eléctricamente neutro de dos o más átomos unidos por pares de electrones compartidos. También tenemos una clasificación eh, que según los electrones que se comparten en la forma que lo hacen. Enlace simple cuando se comparten un par de electrones, enlace doble cuando se comparten dos pares de electrones, enlace triple cuando se comparten tres pares de electrones, enlace coordenado. Un átomo es el que aporta los dos electrones al enlace. También tenemos la diferencia de electronegatividad, covalente polar, covalente polar. Un enlace metálico consiste en los iones metálicos con carga positiva que están fijos en una red cristalina mientras los electrones se desplazan por todo el cristal. Acá vemos un ejemplo. Bueno, esto ya lo había dicho, pero para simplificarlo: tipos de enlace: iónico, covalente, metálico. Los iónicos, sólidos iónicos; los covalentes, sustancias moleculares; y sólidos de red covalente y metálicos, sólidos metálicos. Acá podemos ver los elementos. Estructura de Lewis: es la forma de destacar los electrones de valencia de los átomos. Cada electrón de valencia se representa con un punto alrededor del símbolo del elemento. Ahí podemos ver cómo es la estructura de Lewis. Estructura de Lewis para compuestos binarios. Acá tenemos otros ejemplos, como vienen a ser los símbolos y la estructura en sí. También pasamos a otro tema, que viene a ser las fases de la materia. Características de estado de agregación de la materia. Transformación de la materia, de sólidos, líquidos a gases; de sólido a líquido, fusión; de líquido a gases, vaporización; de gases a líquido, condensación; de líquidos a sólidos, solidificación; de gases a sólidos, sublimación regresiva o inversa; y de sólidos a gases, sublimación directa. Acá vamos a apreciar el ciclo del agua. En esta foto vamos a apreciar un proyecto que hicimos, que al congelar el agua, que se vuelve hielo, le agregamos sal y ponemos un hilo de, un hilo de lana. Pues este se pegará y podrá levantar el peso, y al jalarlo podrá levantar el peso del hielo sin romperse.
Modelos atómicos, leyes clásicas de la química, Lavoisier, Proust y el propio Dalton. Tras una serie de experimentos formularon las famosas leyes clásicas de la química. Segunda ley de composición definida o constante, establecida en 1801 por el químico francés Joseph Proust, nos dice que un compuesto contiene siempre los mismos elementos en la misma proporción de masas. Aquí podemos ver. La ley de proposiciones múltiples, formada por Dalton, se aplica a dos elementos que forman más de un compuesto. Establece que las masas del primer elemento que se combinan con una masa fija del segundo elemento están a una relación de números enteros sencillos. Y aquí podemos comprobar el modelo de Dalton, que cumple las leyes de proporciones constantes, leyes de proporciones múltiples y ley de conservación de las masas. Fenómenos eléctricos. Algunos fenómenos de electrización hicieron pensar que la materia estaba formada de un material llamado carga eléctrica. El siguiente modelo atómico se basó en el estudio de estos fenómenos eléctricos con carga positiva y negativa. El modelo atómico de Thomson, que a comienzos del siglo XIX se presentaba la siguiente situación. Dalton había demostrado que la materia estaba formada por átomos. Existían experiencias de fenómenos eléctricos que demostraban que la materia podía ganar o perder cargas eléctricas, y él argumentaba que esa energía debía estar dentro de los átomos, por lo tanto estos estaban dentro de la materia, contradiciendo la teoría de Dalton. Entonces los gases son aislantes para voltajes bajos. Sin embargo, frente a los voltajes elevados se vuelven conductores. Entonces podemos decir que J. Thomson descubrió los electrones. Y acá podemos ver su modelo. Eugene Goldstein fue un físico alemán, estudió física en Breslau y Berlín. Él perforó el cátodo y observó unos rayos que atravesaban el cátodo en sentido contrario. Los llamó rayos canales. El estudio de estos rayos hizo que se determinara que eran carga eléctrica positiva. Al experimentar con hidrógeno, se consiguió aislar la partícula elemental positiva y el protón, cuya carga es la misma del electrón, pero positiva, y su masa es 1837 veces mayor. Modelo atómico de Rutherford. Los experimentos llevados a cabo en 1911 bajo la dirección de Ernest Rutherford modificaron las ideas existentes sobre la naturaleza del átomo. Rutherford y sus colaboradores bombardearon una fina lámina de oro con partículas alfa, procedentes de un elemento radiactivo, observada mediante una pantalla fluorescente. En qué medida eran dispersas las partículas, la mayoría de ellas atravesaron la lámina metálica sin cambiar la dirección. Sin embargo, unas pocas eran reflejadas hacia atrás con ángulos pequeños. Este era un resultado completamente inesperado, incompatible con el modelo de átomo macizo existente. Y aquí podemos verlo. Es una demostración gráfica donde en la fuente se partícula alfa, en la caja de plomo, va directamente a una lámina de oro, pero con un haz de luz. Bueno. El descubrimiento del neutrón. Mediante diversos experimentos se comprobó que la masa de protones y electrones no coincidía con la masa total del átomo. Por lo tanto, el físico Rutherford supuso que tenía que haber otro tipo de partícula subatómica en el interior de los átomos. Estas partículas se descubrieron en 1932 por el físico Chadwick. Al no tener carga eléctrica recibieron el nombre de neutrones. Y acá podemos ver neutrón, protón, neutrón. Modelo atómico de Bohr.
No lo llamamos modelo porque él con la teoría de Planck explicó el modelo de Rutherford. Postulando Rutherford, los electrones se encontraban girando alrededor del núcleo sin ganar ni perder energía en forma circular y concéntrica en regiones determinadas llamadas niveles de energía. Si un electrón gana un cuanto de energía, salta a un nivel superior, de acuerdo a la cantidad de energía ganada. Pero si emite un cuanto o fotón de energía, el electrón cae de un nivel superior a un nivel inferior, de acuerdo a la energía perdida. Aquí vamos a ver un poquito más. Y este viene a ser el modelo atómico de Bohr. Como otro tema tenemos separación de sustancias, tipos de mezcla y métodos físicos de separación. Tenemos en cuenta que hay mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Homogéneo indica que la materia es uniforme en todas sus partes. Heterogéneo indica que la materia no es homogénea. Por lo tanto, no todas sus partes son iguales. Tenemos un ejemplo que el agua potable es una mezcla homogénea. Dentro de un vaso, por ejemplo, es igual arriba que abajo, ya que de manera uniforme se junta. También tenemos como una mezcla heterogénea el agua y el aceite, ya que se dispersan, no logran juntarse de una manera uniforme. Disoluciones sólidos, líquidos y gaseosas. Las disoluciones son mezclas homogéneas en las que las partículas disueltas tienen un tamaño muy pequeño. La sustancia que aparece en mayor cantidad se denomina disolvente. La o las sustancias que se encuentran en menor proporción se llaman solutos. Las disoluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Los gases mezclados entre sí siempre forman disoluciones. Coloides y suspensiones. Cuando las partículas de soluto en una mezcla homogénea tienen tamaños relativamente grandes, se tiene un coloide. En lugar de hablar de los disolventes y solutos, se emplean los términos fase dispersora y fase dispersa. Cuando el tamaño de las partículas en la mezcla es mayor que el de los coloides, se tienen dispersiones. En las suspensiones, las partículas se depositan en el fondo, es decir, se sedimentan. Las suspensiones heterogéneas se convierten en homogéneas cuando se les agita. Filtración. Se separa un sólido líquido pasando el último a través de un material poroso que detenga el primero. Una de las características principales de un sólido es su solubilidad. En un líquido determinado, la sal es soluble en el agua, pero un GIS no lo es. En estas situaciones se puede separar una mezcla empleando la técnica de filtración, que en el laboratorio requiere un embudo y un papel filtro, como acá lo podemos ver. Este último permite el paso del líquido con las sustancias que encuentran disueltas en él, tiene el sólido no disuelto. La decantación. Se separa un sólido o un líquido más denso de un líquido menos denso y que por lo tanto ocupa la mayor parte de la mezcla, superior de la mezcla. Ahí está el ejemplo. La flotación. Cuando se mezclan dos sólidos de densidades diferentes, se les puede separar agregando un líquido de densidad intermedia. El sólido de densidad menor flota y el de mayor densidad se queda depositado en el fondo del recipiente. Y acá lo podemos comprobar. Ese es un método de separación de minerales por flotación que se usa en la mina. La extracción con solventes. Sirve para separar mezcla de dos sólidos usando disolventes. Se agrega la mezcla de un líquido que disuelva solo uno de los sólidos, pero no el otro. La nueva mezcla se separa por filtración, como ya la habíamos visto. Ejemplo, el ion de fierro puede extraerse cuantitativamente de la mezcla.
con un ácido clorhídrico con éter dielético. Centrifugación. La centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferentes densidades por medio de una fuerza giratoria. La fuerza centrífuga es provista por una máquina llamada centrifugadora, la cual imprime a la mezcla en un movimiento de rotación que origina una fuerza que produce la sedimentación de los sólidos o de las partículas de mayor densidad. Ejemplo, la separación del agua y el aceite lubricante, proceso de centrifugación de la ropa, etc. El tamizado permite separar mezclas de sólidos usando el principio de filtración, es decir, por diferencia de tamaños. Depende de los poros que se encuentren ahí, se puede clasificar de diferentes tamaños. Ejemplo, el separar de la tierra de las piedras. Sublimación. Se dice que esta sustancia se sublima cuando pasa del estado sólido a gaseoso, sin fundirse. Es una mezcla en la que presencia de una sustancia se sublima permite su separación. Por esta técnica emplean el equipo de la figura 4. Acá está. Y acá podemos ver la sublimación, como el gas y los cristales se depositan en el fondo del la separación magnética. Se utiliza para separar el hierro cuando está mezclado con otros sólidos. En este caso utilizamos un imán. Y que si queremos separar la arena y las quemaduras de hierro, pues utilizamos el imán, como ven acá en la imagen. Métodos de separación de las mezclas homogéneas. Extracción con solventes. Sirve para separar mezclas de dos sólidos usando disolventes. Se agrega a la mezcla un líquido que disuelva solo uno de los sólidos, pero no el otro. La nueva mezcla se separa por filtración. Y acá la podemos apreciar. La cristalización también se basa en la solubilidad, específicamente en el cambio de esta con la temperatura. Las cantidades de sales que se disuelven en el agua aumentan con la temperatura. Cuando una disolución caliente saturada se enfría y las sales se cristalizan, pero una lo hace más rápido que otras, por lo tanto se pueden separar por filtración. Dilatación simple. El procedimiento consta de que por un tubo refrigerante pasa el agua fría que reduce la temperatura del vapor descondensándolo. Se recoge el destilado en un matraz, y acá lo podemos ver. La entrada de agua, salida del agua. Acá se utiliza más el grado de ebullición de un material. Por cromatografía. Esta es quizás una de las técnicas de separación más poderosas con las que los químicos de la actualidad se utilizan. Las técnicas de cromatografía son variables, pero en todas hay una fase móvil, que se puede ser un líquido y un gas, y una fase estacionaria, que suele ser un sólido. Y aquí la vemos. Aquí entramos a otro tema que viene a ser la radioactividad. Y como primer punto a tocar es la química nuclear. Tenemos la fusión nuclear, que al unir núcleos de átomos cuyo número atómico es mayor al número de masa, es muy inestable y viene a formar átomos muy pesados. Y la fisión nuclear es descomponer núcleos de átomos, natural y artificial. La central nuclear. La energía de la fisión nuclear del uranio se obtiene calor, y este calor calienta el agua y genera energía. ¿Cuál fue el problema de la central nuclear en Japón? Ya que ustedes saben, hace unos años tuvo una catástrofe, siendo
Así, pues, una de las catástrofes más grandes de la química, por así decirlo. Ya que tenemos como algunos de los factores en que intervinieron en esta catástrofe. El, el reactor 1 ha sido cubierto en octubre de 2011 para reducir la cantidad de sustancias radiactivas. Los paneles de reactor 2 han sido cubiertos para prevenir la emisión de sustancias radiactivas. Y así sucesivamente. Acá podemos ver algunas especies que han mutado debido a la radiación en Fukushima, Japón. Acá podemos ver unas mariposas, una serpiente de 2 cabezas, los peces y hasta las flores. La radiación es más como cuando sale un protón, el átomo se vuelve inestable, entonces se puede dividir en 2 núcleos tratando de estabilizarse. Sin embargo, estos núcleos también son inestables. Cuando se da esto, también puede emitir partículas de radiación. Acá tenemos el poder de ionización, se le llama así cuando sale el electrón de un átomo. Y acá tenemos las partículas de radiación producida por 3 tipos de rayos. Acá tenemos ver los alfa, los beta y los gamma. La velocidad de cada uno es 20.000 km por segundo, 270.000 km por segundo y 300.000 km por segundo. Acá tenemos el poder de ionización que es alta, baja y muy baja respectivamente. Las partículas de bombardeo son núcleos pequeños que liberan energía y esta energía emitida no es cuantificable en una reacción nuclear, pero sí es cuantificable en una ecuación física nuclear y la unidad en la que se mide es en kg/mol. Las partículas son de naturaleza de la partícula, se clasifica de naturaleza por partícula. Alfa crepuscular de forma esferoide y su masa es 4.0026 UMA y la carga eléctrica es C2. La beta es corpuscular, forma esferoide también, 1/1836 UMA es su masa y la carga es -1. Y los gamma son energía electromagnética de forma ondulatoria, cuya masa es 0 y su carga es 0. Acá podemos ver los tipos de radiaciones, como los que atraviesan el papel, el cuerpo humano, aluminio, plomo y el hormigón. El alfa, los rayos beta, los rayos gamma, los rayos X y los neutrones. Acá podemos apreciar un cuadro de la representación de las partículas: alfa, beta, gamma, protio, deuterio, tritio, neutrón, positrón. Aquí podemos ver su representación y su carga. Tipos de radiación: las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes. Como es que su frecuencia y algunas fuentes de radiación que lo emiten, como vienen a ser nuestros electrodomésticos, lámparas, algunos satélites, etc. Celulares también. En otro tema tenemos la tabla periódica. Tenemos las tríadas de Brejner. Dijo que los pesos de los elementos se guardaban cierta relación con uno de sus pesos atómicos. Fue el primer científico que habló de la periodicidad. En base a los pesos atómicos, ordenó los elementos en grupos de 3. A cada agrupación la llamó triada. En cada triada el peso atómico del elemento central era aproximadamente igual al promedio aritmético de los otros dos. Brejner logró establecer cerca de 20 triadas.
Acá las podemos ver algunos de ellos. Las octavas de Newlands. Observó que cuando los elementos conocidos se ordenaban de acuerdo a las masas atómicas, cada octavo elemento tenía propiedades similares, como bien es el litio con el sodio, el berilio con el magnesio, el boro con el aluminio. La tabla periódica de Mendeleev. Esta fue su primera tabla periódica de Mendeleev en 1869, perdón. Cómo es que organiza los elementos. Y acá hablamos sobre la tabla periódica actual. Esta de forma larga fue diseñada por Wegner en base a la ley periódica de Henry Moseley y a la configuración electrónica de los átomos de los elementos. Los elementos están ordenados de orden creciente al número atómico de sus átomos. La tabla periódica actual está constituida por 7 filas o periodos. A los 3 primeros periodos se los denomina cortos, el cuarto y quinto se denomina largos y los restantes extra largos. Presentan 18 columnas que constituyen 16 grupos o familias que ordenan en 8 grupos A y 8 grupos B. El grupo A, también denominado principalmente por principales o representativos, la configuración electrónica de sus átomos neutros terminan en subnivel S o P, y el grupo B están constituidos por los elementos de transición y los elementos de transición interna. Los elementos de transición, los de configuración electrónica de sus átomos neutros terminan en subnivel D, y los elementos de transición interna, la configuración de la configuración electrónica de sus átomos neutros terminan en el subnivel F. Clasificación de los metales. Metales propiamente dichos son elementos que son caracterizados por perder con suma facilidad los electrones de su última capa, ser buenos conductores de calor y electricidad debido a su enlace químico. La mayoría tiene brillo metálico, son dúctiles y maleables, forma aleaciones al juntarse con otros metales, y se clasifican a alcalinos y alcalinos terros. Los metales alcalinos vienen a ser el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Se ubican en el grupo A de la tabla periódica. Y los alcalinos térreos son el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, y se ubican en el grupo 2A de la tabla periódica. Metales de transición. Sus electrones de máxima energía se encuentran en el orbital D. Tienen elevado punto de fisión y ebullición, excepto los del grupo 2B, el zinc, el cadmio y el mercurio. Presentan 2 a 3 niveles de energía incompletos, por lo que presentan valencias variables. Los elementos del grupo 1B reciben el nombre de metales nobles: el oro, la plata y el cobre. Metales de transición interna. Tienen 2 electrones en su última capa y en el orbital F. Los metales del periodo 6 se llaman lantánidos, desde el cesio hasta el lutecio. Los elementos del periodo 7 se les llama actínidos, desde el torio hasta el laurencio. Clasificación de los no metales. No metales tienen tendencia a ganar electrones. No presentan brillo metálico y se clasifican en térreos, como es el boro, el aluminio, el galio, el indio, el titán. En carbonoides, que es el carbono, silicio, germanio, estroncio, plomo. Y en nitrogenoides es el nitrógeno, el fósforo, el astato, el bato y el anfígenos o calógenos, el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro.
Se ubican en este grupo, se ubica en el grupo 6A de la tabla periódica. Presentan 6 electrones de valencia, todos son sólidos excepto el oxígeno, que es un gaseoso. Y halógenos, como viene a ser el flúor 2, el cloro 2, el bromo 2, el indio 2 y antimonio 2. Son elementos de moléculas diatómicas. Son buenos oxidantes, son muy buenos electronegativos y tienen 7 electrones en su última capa y se ubican en el grupo 7A de la tabla periódica. Los gases nobles es el helio, el neón, argón, criptón, xeón y el radón. Tienen 8 electrones en su última capa, excepto el helio, que solamente tiene 2, pero eso es muy estable. Sus moléculas son monoatómicas, son gases inertes, no reaccionan con otros elementos. Y acá las podemos ver. Funciones inorgánicas. Todos usamos compuestos químicos en la vida, que viene la sal o el BPATEM. Algunos compuestos tienen propiedades químicas y composiciones en común, esto los diferencia de otros. Y los compuestos químicos son propiedades semejantes, les llamamos funciones químicas, y que se dividen en orgánicas e inorgánicas. Por ahora vamos a estudiar sobre las inorgánicas. Los inorgánicos de mayor importancia son hidruros hidrogenadas, óxidos oxigenadas, hidróxidos ácidos y sales. Por su sales, estos se clasifican en dos criterios: por su origen y por el elemento químico que reaccionan en el compuesto, bien sea metal o no metal. Función química de los óxidos. Acá podemos ver el no metal más oxígeno es un óxido básico, el no metal más oxígeno es un óxido ácido. Elementos oxidados: el óxido de sodio, el óxido de azufre, que es no metal, el dióxido de plomo, que es metal. Nomenclatura de óxidos metálicos y no metálicos. Primero tenemos que colocar los números posibles del estado de oxidación, bien sea 1, 2, 3 o 4. El estado de oxidación: único, mayor, menor y menor, medio, mayor y mayor. Sufijo y procede del prefijo ico. Acá tenemos el Pb2O2 y el PbO, que viene a ser el óxido plumboso. Y acá también podemos apreciar otras nomenclaturas de otros óxidos básicos. Y acá del lado derecho, pues nomenclatura de óxidos ácidos. También tenemos la formación de óxidos y balanceo. Y como hacemos esto, tenemos 2 manganeso más O2. Y tenemos como resultado de 2 manganeso o valencia 2, porque acá nos indicó. Y así con otros compuestos, como viene a ser el 4 sodio más O2. Tenemos el 2 sodio 2NaO2O2. También tenemos los peróxidos. Funcional peroxo. La valencia con la que trabaja el oxígeno es -1. Igual, no simplificable. Primera regla. Por ejemplo, el 1 no se coloca porque se sobreentiende. Y acá tenemos el peróxido de sodio. Si es X o el peróxido de hierro. Segunda regla. Si es XO2 y el elemento no tiene valencia 4, que viene a ser la tercera regla, y el peróxido viene a ser el peróxido de cobre, que no es un peróxido. Si tengo una estructura química XO y el elemento X no tiene valencia 4, pues no cumple, no son peróxidos, ya que no cubre la tercera regla, no cumple la tercera regla. Tenemos acá una nomenclatura de peróxidos, por ejemplo el H2O2
que en la sistemática sería oxigenada o dióxido de hidrógeno, y en stock tendríamos el peróxido de hidrógeno, ya que siempre tenemos que colocar su valencia con la que trabaja. Función de hidróxido. Tenemos que los compuestos oxigenados, metal, más oxígeno, óxido básico, más H2O, viene a ser un hidróxido. Acá también tenemos. Acá vemos que tenemos el óxido cúprico más H2O, viene a ser el hidróxido cúprico, perdón. Tenemos el óxido de calcio más agua, H2O. Tenemos el hidróxido de calcio. Nomenclatura de hidróxidos. Por ejemplo, acá tenemos el Fe o H2, que viene a ser el hidróxido ferroso. En tradicional, en stock o UPAC sería hidróxido de hierro 2, porque siempre se coloca la valencia con la que trabaja, y la sistemática dihidróxido de hierro. Formulación de hidróxidos. Vamos a formular el hidróxido cúprico. Ponemos el dióxido cúprico más H2O y tenemos el hidróxido cúprico. Función ácidos. Compuestos oxigenados, metal más oxígeno, óxidos básicos, más H2O más hidróxidos, y no metales más oxígenos, óxidos ácidos, más H2O nos da ácidos oxácidos. Tenemos que tener en cuenta que el anhidrido más H2O nos da ácidos oxácidos, que viene a ser la combinación de hidrógeno más no metal más oxígeno. Tenemos que cuando es impar, se cumple que cuando es impar se le suma 1 y a la valencia impar se le divide en 2 al cociente. Y cuando es par se le suma más 2 a la valencia par, y la cantidad de H es igual a 2. De acá lo podemos ver. Los aniones. Cumple que el ácido bórico es un anión barato, y acá depende de su formulación. Tenemos que tener en cuenta los siguientes prefijos: oso, osito, pico y pato para sus nomenclaturas. Y por último tenemos las sales oxidales, donde no metal más oxígeno es un anión. Tenemos el dicromato de potasio en nomenclatura tradicional, que es el K2Cr2 O7, y al momento de sumar 2H2CrO4 más H4Cr2O8 menos agua, nos da el dicromato de potasio. A continuación les presentaré sobre algunas prácticas que hemos tenido durante el año, bien sea de la materia, de la tabla periódica, como viene a ser esta también. También vienen a ser los enlaces que hemos trabajado. Otra ficha de la tabla periódica. Ecuaciones químicas. Y acá nomenclaturas, como viene a ser de sustancias simples, de hidróxidos, peróxidos, sales ácidas, etc. Como también tenemos ácidos hidratados, sales ternarias, aniones, cationes. Y bueno,
hasta aquí hemos hecho, les he dado una presentación de todo lo que hemos hecho en el año académico 2020 en química. Y pues gracias, espero que les haya gustado mi exposición. Hasta una próxima.